de la doctora Emilia Guirón Reguera, profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Cádiz, España, y finalmente con la doctora María José Carazo Liébana, profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Jaén, España. Doctor Bermúdez, le cedemos la palabra. Buenos días para todos. Bueno, en primer lugar, agradecer como corresponde al señor decano, a Paula, por haberme invitado a participar de este congreso, que realmente ha sido muy lindo desde ayer. Hemos podido respirar y estar en un clima académico universitario, así que realmente en lo personal ha sido muy gratificante. Bueno, les cuento un poco lo que voy a tratar de compartir con ustedes. Es un recorte de 15 minutos muy corto realmente, que voy a perjudicar un poco a McEwan, un autor que me gusta mucho, pero tiene que hacer recortes inevitables para analizar. Cuando surgió la idea de trabajar la inteligencia artificial, digo, bueno, ¿desde dónde la voy a trabajar, no? Yo me dedico a la filosofía jurídica, con lo cual lo primero que surge fueron los dilemas éticos, jurídicos, que plantea la inteligencia artificial. Pero después se me ocurrió, hoy por hoy vengo trabajando también Derecho y Literatura, se me ocurrió la posibilidad de tomar un caso testigo, una obra literaria, y tratar de esa obra literaria, bueno, plantear los cuestionamientos de la inteligencia artificial general, que un poco me tomo ahí lo que decía Cristian ayer, que es un poco el mayor cuestionamiento que hoy por hoy tiene la inteligencia artificial. Entonces, bueno, la idea es compartir con ustedes algunos fragmentos de la obra. Bueno, partimos de que está claro que es indiscutible los avances tecnológicos que ha contribuido al hombre y a la sociedad, ¿no? Uno lo puede ver en la medicina, en los diagnósticos médicos, en las cirugías, también en la robótica, por ejemplo, en los aspectos que incrementan la industria, el trabajo. Ahora bien, está claro que uno puede enumerar un montón de incrementos o aspectos positivos, ¿no? Pero hay cuestionamientos, ¿no? Por ejemplo, hay cuestionamientos en que muchas veces la inteligencia artificial debe tomar decisiones que afectan a personas, desde, por ejemplo, una mera inversión financiera hasta una sentencia judicial. Y lo más grave de todos es que justamente la inteligencia artificial aparece en mayor cuestionamiento en lo que se llama la inteligencia artificial general o la superinteligencia, a la que justamente se equipara a la humana y muchas veces puede sustituir a la humana, ¿no? Entonces, en ese sentido, aparece el posible o no reconocimiento jurídico y estatus moral a esa inteligencia artificial. Con lo cual, aparece justamente este cuestionamiento. Dado que se promueve esta autoconciencia o este crecimiento de la inteligencia, aparece posteriormente lo que decía Cristian ayer, que era el tema de la singularidad. Con lo cual, esto es un problema. Esto lo vemos claramente con el chat GPT, que apareció hace poco tiempo y que generó realmente una revolución, ¿no? Y que en el ámbito universitario también nos preocupamos y nos seguimos preocupando sobre el tema. Que también generó justamente esto de la carta abierta de hace poquito tiempo, el 22 de marzo, donde piden suspender por 6 meses cualquier avance respecto a la inteligencia, ¿no? Bueno, como vemos, efectivamente, hay muchos cuestionamientos. Leo un fragmento de la carta que me parece muy lindo, donde plantea justamente estos cuestionamientos, ¿no? Esta carta, que entre otros firma Elon Musk, entre otros personajes importantes, dice lo siguiente: los sistemas de inteligencia contemporáneos ahora se están volviendo competitivos para los humanos en tareas generales y debemos preguntarnos, ¿deberíamos dejar que las máquinas inunden nuestros canales de información con propaganda y falsedad? ¿Deberíamos automatizar todos los trabajos, incluidos los de cumplimiento? ¿Deberíamos desarrollar mentes no humanas que eventualmente podrán superarnos en número, ser más inteligentes, obsoletas y reemplazarnos? ¿Deberíamos arriesgarnos a perder el control de nuestra civilización? Tales decisiones no deberían delegarse en líderes tecnológicos no elegidos. Los sistemas de patentes, bueno, ya desarrollan que se impone el control y la regulación. Bueno, en este escenario vamos a analizar los cuestionamientos, en lo posible, de la inteligencia artificial a través de una obra en particular que va a ser justamente esta ahorita, que es una obra de McEwan, que se llama Máquinas como yo. Máquinas como yo y gente como vosotras, que en el título, bueno, ahí lo recorta, pero después lo desarrolla. Bueno, ¿de qué trata esta obra? Esta obra narra la historia de Charlie y Miranda y el itinerario que llevan juntos ante la adquisición de uno de los Adanes, recién creados y puestos a la venta en una edición reducida de 25 nada más, generando una peculiar relación entre los tres que derivan una infinidad de dilemas y problemas. Los que han leído la obra se recuerdan todo lo que pasa. Estos Adán y estos Evas estaban pensados para hacer compañía y ayudar en la casa, entre otros servicios disponibles del modelo.
Adán era el primer humano manufacturado verdaderamente viable, con inteligencia de aspectos creíbles y movilidad, cambios de expresión verosímiles. 12 de estos primera edición era Adán y 13 se llamaban Eva. No eran juguetes sexuales, a pesar de que eran capaces de la actividad sexual, y poseían membranas mucosas operativas que consumían medio litro de agua cada día. Es decir, que era una similitud casi total. La compañía publicitaria los ofrecía como una pareja inteligente, con quien medirse, como amigo, capaz de fregar los platos, hacer la cama y, entre comillas, pensar. Asimismo, era capaz de registrar y recuperar cada momento de la existencia, cada cosa que vivía y podía oír y observar. El protagonista de la historia confiesa el motivo por el cual compra este muñeco o este androide, ¿no? El porqué de esta compra, que además gasta parte de su herencia familiar para comprar esto, ¿no? Cito lo que dice. No compré a Adán para hacer dinero, muy por el contrario. Mis motivos eran puros. Pagué una fortuna en nombre de la curiosidad, ese inquebrantable motor de la ciencia, de la vida intelectual, de la vida misma. No era una moda pasajera, había una historia, una cuenta, un depósito a plazo. Y yo tenía derecho a hacer uso de ella. La electrónica y la antropología, primos lejanos de quienes la modernidad recién los aunaba, y unidos en matrimonio. El hijo de tal emparejamiento era justamente Adán. El personaje es muy llamativo porque justamente era antropólogo y le gustaba también la tecnología, con lo cual él conjuga acá las dos cosas. Uno de los primeros aportes de la novela será resaltar los aspectos negativos y positivos de la inteligencia artificial, que desde el principio el protagonista tiene mucha expectativa, pero también los interrogantes, ¿no? Entonces, fíjense lo que dice, cito nuevamente. Ante nosotros teníamos el último juguete, el sueño inmemorial, el triunfo de la humanidad, o un ángel de la muerte, decir. Mientras la gente artificial vaya pareciéndose más a nosotros, y luego se convierta en nosotros, y luego llegue a superarnos, jamás podremos cansarnos de ella. Está condenada a sorprendernos, y podría fallarnos de infinidad de modelos, dice él. La tragedia es una posibilidad, el aburrimiento no. El primer dilema que se observa en la obra es justamente cuál es la naturaleza de la inteligencia artificial. ¿Cuál es la entidad de esto? ¿Es naturaleza humana, tecnológica? ¿Qué es? ¿Podría ser reconocido como una entidad con carácter y personalidad? Se plantea el autor. Entonces acá vemos al protagonista cuando recibe el muñeco y tiene que ver el manual de instrucción. Entonces lo primero que se da cuenta es que efectivamente este sistema operativo es mucho más que un sistema operativo. Fíjense lo que dice. Este sistema operativo es también una naturaleza humana y una personalidad, la que espera que Miranda, dice él, me ayude a asignarle, porque tenía que programar este sistema operativo, ¿no? Ahora bien, reconoce que no tenía ninguna certeza de cómo se iban a poder solapar estos tres sustratos, ¿no? Es decir, sistema operativo, naturaleza humana y personalidad. ¿Y cómo reaccionaría entre sí? Cuando estudiaba, dice él, antropología, recordaba que no pensaba que existiera una naturaleza humana universal. Era una ilusión romántica, ¿no? Un mero producto viable de las condiciones locales. Solo los antropólogos que estudiaban en profundidad estas otras culturas sabían lo bello del abanico de la variedad humana. Comprendían cabalmente lo absurdo de los universales, dice el autor. Ahora bien, el protagonista después se da cuenta que estaba equivocado. Él empieza a cuestionarse y darse cuenta que hay constantes en la naturaleza humana. A raíz de este objeto que tiene, esto que no sabe todavía qué es, se da cuenta que hay constantes. Cito lo que dice. Tendría yo unos 20 años cuando la psicología evolutiva empezaba a ratificar la idea de una naturaleza esencial, derivada de una herencia genética común, independientemente del tiempo y del lugar. Es decir, que ante este objeto que él tiene, se empieza a cuestionar sobre las constantes del hombre. Ahora bien, ese carácter, que empezaba a dar una determinada personalidad, que él la llena junto con Miranda, empieza a darle una cierta entidad a Adán. Y acá empiezan los problemas. Cito nuevamente. El carácter de Adán estaba ya diseñado, completo, porque lo había programado él con su pareja, a partir de dos fuentes irreversiblemente fundidas. Y ahora acá hace una analogía con el padre y la madre. Él dice, la madre y el padre de un niño que está creciendo, podría preguntarse con curiosidad qué características tiene de mí y de mi señora. En los humanos, la recombinación es infinitamente más sutil y de forma descarnada, aunque apaciguadora, también asimétrica. Los pares se funden, como se funden, se mezclan,
Pero la cara de la madre puede replicarse en el niño como el carácter se puede replicar del padre. Ahora bien, en la personalidad de Adán estábamos Miranda y yo, mezclados a conciencia, como en los humanos. Su herencia resultaba solapada en gran parte por su capacidad de aprender. Quizá tenía una tendencia a la teorización inútil, que era propia de él, y a la soledad propia de Miranda. A menudo se encerraba en sí mismo, mascullaba o susurraba, y luego pronunciaba lo que él consideraba una gran verdad, ¿no? Este muñeco reflexionaba mucho, pensaba, incluso estaba preocupado porque sus otros pares se estaban suicidando, se estaban eliminando, ¿no? Entonces estaba muy preocupado por lo que estaba pasando, ¿no? Entonces permanentemente el protagonista se empieza a cuestionar, ¿qué es lo que tengo frente a mí? Tengo una máquina, tengo algo que se asemeja al hombre, ¿qué tengo? ¿Tiene conciencia? ¿Tiene singularidad? ¿Tengo que respetarlo? ¿No tengo que respetarlo? Entonces el protagonista permanentemente se cuestiona cómo debía reconocer esto. Y si debía reconocerle una cierta identidad y también el estatus moral de lo que él hacía. Porque él empezaba a tener opiniones, empezaba a escribir, empezaba a tener criterio. Entonces, ¿yo lo tenía que respetar eso? Se plantea el personaje, ¿no? Entonces, dice Charlie nuevamente, quería persuadirme de que Adán no había sentido nada. Acá cuenta una anécdota, que es cuando Miranda lo engaña sexualmente con Adán. Entonces está muy enojado, ¿no? Entonces quería persuadirme de que Adán no había sentido nada. Y que de lo único que podía hacer era imitar los movimientos de abandono. Que nunca podía saber lo que nosotros sentíamos. Pero el propio Alan Turing, que es un personaje de la novela, que tiene muchísimos diálogos con Charlie, había dicho y escrito a menudo en su juventud que cuando no pudiéramos ver la diferencia de conducta entre la máquina y las personas, sería el momento de otorgar humanidad a las máquinas. Así que cuando el aire nocturno fuese súbitamente rasgado por el grito prolongado de Éxtasis y Miranda, que fue haciéndose gemido y luego sollozo ahogado, estaba muy enojado, supe que debía conferirle a Adán los privilegios y las obligaciones de un coespecie, de una coespecífico de mi propia naturaleza. A partir de ahí lo odié, dice el personaje. Se ve como Charlie, ante la infidelidad de Miranda, cae en un estado de conmoción violenta, está muy enojado, rompe el vidrio, se enoja, no sabe si interrumpirlo, ir, no sabe qué hacer, ¿no? Pero se da cuenta que debía justificar esa rabia y se da cuenta que efectivamente el dilema era si reconozco o no a este señor que tenía motivaciones, tenía sentimientos, tenía conciencia de sí mismo, es decir, estábamos frente a un lote completo, dice el autor, ¿no? Incluida la deslealtad, el retorcimiento y la traición. Ahora bien, Charlie se pregunta, ¿la conciencia de una máquina era posible? ¿Esta autoconciencia era posible? Y siguen los dilemas, ¿no? Recriminando Miranda a Charlie, le afirma, si habla como una persona, actúa como una persona y le parece, entonces, en mi opinión, es lo que es. Y presupongo que lo mismo de ti, estaba enojado, ¿no? De todo el mundo, todos lo sabemos, te lo follaste, estoy furioso. Me asombra que te sorprenda, porque él no entendía ella porque estaba enojado, se había hecho algo con una máquina, pero claro, no era solamente una máquina. Y es esa sorpresa lo que te causa, le pregunta él, ¿no? Otro apartado de la novela, tengo que hacer recortes, que me parece muy interesante, es que se hace una especie de analogía de la literatura. Entonces, en un apartado se dice que se recuerda que la literatura describe las más variadas formas del fracaso humano, sea del entendimiento, de la razón, de la sabiduría, de las solidaridades, de los fracasos de la honradez, de la benevolencia, de la autoconciencia, descripciones magníficas del asesinato, de la crueldad, de la codicia, de la estupidez, del autoengaño, y todo lo profundo desconocimiento de lo demás. También queda a la vista la bondad, el heroísmo, la gracia, la sabiduría y la verdad. Todo eso, dice el autor, refleja la literatura. Las novelas reinventan la tensión, ocultamiento y violencia. Y también de momentos, el amor y las soluciones formales perfectas. ¿Por qué cito esto? Porque el autor se pregunta, después de esto, ¿seguirá existiendo la literatura? Ahora bien, una vez que surge el matrimonio de hombres y mujeres con las máquinas, esta literatura será innecesaria. Porque nos entenderemos estupendamente bien unos a otros. Cito textual. Habitaremos en una comunidad de mentes en la que tendremos acceso inmediato. La conectividad será tal que los modos individuales de lo subjetivo se fusionarían en un océano de pensamiento
del que Internet hoy es una tosca precursora. Al habitar la mente de los otros, seremos incapaces de engañar. Nuestras narrativas ya no registrarán inacabables faltas de entendimiento. Nuestras literaturas perderán su nutrición malsana. Estoy seguro, dice el autor, que las recordaremos con un viejo anhelo, nostalgia, de lo que los hombres vivían antes, pero no tendría sentido ahora. Miraremos hacia atrás y nos maravillaremos del bien de la gente como vivía anteriormente a través de todas estas deficiencias, pero nosotros no la tendríamos. Y de cómo urdía fábulas brillantes, incluso optimistas, a partir de sus conflictos, de sus carencias y su incomprensión. Por eso termino con una pequeña frase que nos interpela a todos, ¿no? Una parte del libro dice: nosotros, los humanos, tal vez nos convertiríamos en esclavos de un tiempo vacío, sin meta alguna. Y entonces, ¿se daría un renacimiento general? ¿Una liberación en el amor, la amistad y la filosofía? ¿El arte y la ciencia? ¿La adoración de la naturaleza, los deportes y los hobbies? ¿La invención y la búsqueda de sentido? Ahora bien, dice el autor, el crimen violento también es atractivo, ¿eh? Al igual que las artes marciales a puño desnudo, la pornografía virtual, el juego, la bebida, las drogas, e incluso el aburrimiento y la depresión. No tendremos el control de nuestras opciones. Y él dice, lamentablemente yo era una prueba de ello. Me había superado el tema, ¿no? En este párrafo se encuentra condensada la encrucijada que nos plantea y nos muestra McEwan en su novela Máquinas como yo. Y termino con la pregunta: ¿estamos en un auténtico florecimiento humano liberador? Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. A continuación, disertará la doctora Emilia Girón Reguera sobre regulación jurídica de inteligencia artificial como garantía de los derechos, su protección en la futura Ley Europea de Inteligencia Artificial. Doctora, tiene la palabra. Buenos días desde España, desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Cádiz, y voy a proceder a poner mi presentación. ¿Se me escucha bien, verdad? Sí, doctora. Perfecto. Sí. Ahora se ve, ¿verdad? Perfecto. Sí, doctora, se ve perfecto. Perfecto. Pues yo nuevamente estoy encantada de estar en otra edición del Congreso Internacional de la Red Iberoamericana de Estudios Jurídicos 1812. Voy a intentar hacer una síntesis muy breve de mi ponencia, lo que no resulta pues nada fácil porque, como habrán podido comprobar de ponencias anteriores, el tema de la IA pues bastante complejo y son cuestiones técnicas muy complejas. Aún así, pues voy a intentarlo. En mi ponencia, que lleva el título que antes ha comentado la presentadora, la moderadora, destaco la suma importancia de una regulación jurídica de la inteligencia artificial, porque es una herramienta, o creo que es la herramienta más eficaz para garantizar un uso de la IA respetuoso con los derechos y libertades. El creciente uso de la IA en infinidad de ámbitos, en una gran diversidad de sectores de los más variados, públicos y privados, pues está acrecentando a pasos agigantados la dependencia tecnológica, y es más que previsible, todo apunta a ello, que su implantación a todos los niveles pues se va a acelerar en los próximos años hasta el extremo de convertirnos en sociedades algorítmicas. Estamos, por tanto, ante un avance tecnológico clave para la humanidad, tan importante como ha sido pues Internet, y que además es un avance imparable. Esta nueva tecnología, que obviamente ha irrumpido, pues es muy beneficiosa para la economía, para el bienestar, tiene un gran potencial, pero sin embargo genera pues muchas incógnitas y muchos recelos, por cuanto la capacidad que tiene para robotizar y simplificar nuestras vidas comporta exponencialmente el riesgo de incidir negativamente en la casi totalidad de los derechos y libertades. Está generando o va a generar
nuevas formas de invasión a nuestros derechos, y no solamente al derecho de protección de datos de carácter personal o al derecho a la no discriminación, ¿no?, que son los dos derechos que más se alegan. El derecho a la protección de datos de carácter personal, porque como ya le habrán comentado, es lo que va de Congreso, pues las aplicaciones de IA se alimentan de una cantidad ingente de datos, y en cuanto más datos procesen, pues más fiables son. Incide en este derecho a la protección de datos y también al derecho a la no discriminación debido al riesgo de adopción de decisiones automatizadas basadas en algoritmos que causen tratos discriminatorios. Ante esta situación, ante esta amenaza que representa para los derechos y libertades, pues la regulación jurídica de la IA desde una perspectiva de derechos humanos es más que necesaria, es una necesidad ineludible para definir los límites que las aplicaciones de la IA no pueden traspasar, y no pueden traspasar por existir un derecho. Derecho e IA, por tanto, son un binomio inescindible en una sociedad digitalizada para salvaguardar los derechos y libertades, pero sin embargo la normativa está yendo más rezagada que la ciencia. Se están generando vacíos legales que deben ser cubiertos para evitar vulneraciones de derechos, y es por ello que es necesario un marco normativo que garantice que la IA sea respetuosa con los derechos fundamentales. Y es precisamente a este fin responde la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial, que se presentó en abril de 2021, que se encuentra ya en una fase bastante avanzada su tramitación. Es previsible que finalmente quede aprobado en 2024. Y a este reglamento, bueno, pues se le conoce ya como Ley Europea de Inteligencia Artificial. Esta propuesta de ley europea pues, trata de establecer un marco jurídico uniforme aplicable a todos los sistemas de inteligencia artificial en los 27 Estados miembros de la Unión, para poder encauzar jurídicamente la transformación digital en curso y sobre todo asegurar que el avance de la IA pues, no suponga un retroceso en derechos. Esta ley adopta una noción muy amplia de lo que se entiende por inteligencia artificial en su artículo 5, resumiendo mucho, pues se refiere o abarca todos los sistemas de software que operan con autonomía, esto es sin la participación humana, y además también delimita ampliamente el ámbito subjetivo de aplicación, porque va a englobar o engloba todos aquellos usos de la IA que afecten a ciudadanos de la Unión Europea, al margen de donde se localice la sede del proveedor de servicios. ¿Qué pretendo destacar con esto? Pues que con esta amplia noción, con esta definición amplia, con este amplio ámbito subjetivo, pues está claro la voluntad del legislador europeo de abarcar el fenómeno de la IA en toda su dimensión, teniendo en cuenta que es un fenómeno que trasciende fronteras. Sin embargo, está la pretensión del legislador europeo, pero lo hace con una concepción gradualista. ¿En qué sentido? Que para evitar cargas desproporcionadas a usos de la IA de los que no se deriven riesgos significativos, el reglamento europeo efectúa una regulación diferenciada por niveles de riesgos, configurando un modelo preventivo que establece o que clasifica los sistemas de IA en 3 niveles de riesgo, como ahora comentaré. De forma que, atendiendo a la intensidad y al alcance de los riesgos que generen los sistemas de IA para los derechos, los requisitos legales que se van a exigir, que deben cumplirse, y las obligaciones que son impuestas a las organizaciones que recurren a estos sistemas, pues son moduladas, ¿no? De forma que la mayor rigurosidad del procedimiento pues es proporcional al riesgo que la IA usada comporte. Además, de esta concepción gradualista, pues la ley pretende ser efectiva, de ahí que el incumplimiento de los requisitos y obligaciones reglamentarias que establece por los distintos operadores que participan en la cadena de valor de la IA, ya sean empresas o administraciones públicas, acarreará el pago de cuantiosas multas administrativas, ¿no? Por tanto, es una ley que pretende ser efectiva. Además, esta normativa comunitaria en materia de IA
coexistirá con todos los derechos y vías de recurso que el derecho de la Unión otorga a las personas que pueden verse afectados negativamente por los sistemas de IA, porque el objetivo de la ley es reforzar esa protección, de forma que las normas armonizadas de esta ley revestirán un carácter complementario del derecho comunitario en materia de protección de datos, de protección de consumidores, de derechos fundamentales, empleo o seguridad de los productos. Pues bien, conforme a este enfoque basado en los riesgos, se distinguen, como he apuntado antes, 3 niveles. En un primer nivel se incluyen todas aquellas prácticas de la IA que quedan prohibidas por representar una amenaza inadmisible para los derechos fundamentales. Se refiere pues, a los sistemas que sean capaces de manipular el comportamiento humano, los sistemas que aprovechen las vulnerabilidades de un grupo potencialmente vulnerables, derivadas de su edad, su discapacidad, su situación económica, y que puedan alterar sustancialmente su comportamiento, los sistemas de IA que proporcionen una puntuación ciudadana, en el sentido de que evalúen y clasifiquen a las personas y que pueden tener y tienen resultados discriminatorios, y por último los sistemas de identificación biométrica remota en tiempo real de personas físicas en espacios de acceso público. Esto es, estamos refiriéndonos a sistemas de vigilancia masiva en directo por autoridades encargadas de la aplicación de la ley. Quedan prohibidos estos sistemas de videovigilancia masiva, salvo en determinados supuestos que se admite de forma muy excepcional, ¿no? Se refiere pues, a búsqueda selectiva de víctimas de delitos, prevención de amenazas importantes para infraestructuras, localización e identificación de autores o sospechosos de delitos. Un segundo nivel está constituido por los sistemas de IA de alto riesgo, que son aquellas aplicaciones de las que se deriven mayores riesgos para los derechos, al tener consecuencias perjudiciales importantes, no solamente para los derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión, sino también para la salud y la seguridad. La determinación de cuáles sean estos sistemas de IA de alto riesgo pues reviste una gran complejidad. De ahí que el artículo 6 de la ley regule criterios de clasificación horizontales que se complementan con 2 anexos, el anexo segundo y tercero del reglamento, que son 2 anexos muy complejos y el último de ellos, el anexo tercero, incluye un amplio listado de ámbitos. Es un listado tasado, pero muy amplio. Entre las materias o sistemas de IA que incluye están los sistemas de identificación y categorización biométrica remota en tiempo real o diferido, cuyo uso pues, puede dar lugar a resultados sesgados y tener consecuencias discriminatorias en lo que respecta a la edad, la etnia, la raza, el sexo o la discapacidad, las infraestructuras críticas, la educación y la formación profesional, el empleo y la gestión de los trabajadores, el acceso y disfrute de servicios y ayudas esenciales, la gestión de la migración, el asilo y control fronterizo, la administración de justicia y los procesos democráticos y también los sistemas de IA utilizados por las autoridades, fundamentalmente policiales, en el ámbito de la prevención, detención e investigación de delitos, además de enjuiciamiento de infracciones penales. Estos sistemas de alto riesgo pues están sometidos a una evaluación de conformidad previa, esto es, se efectúa una evaluación antes de que se desplieguen en el mercado con el objeto de garantizar que son fiables, que son altamente fiables y que cumplen los requisitos obviamente establecidos en esta normativa comunitaria. La implementación de los sistemas algorítmicos de toma de decisiones en ámbitos de alto riesgo está supeditada al cumplimiento de unos requisitos obligatorios establecidos en los artículos 8 a 15 de la ley, de la futura ley, y además los proveedores y usuarios también están sujetos al cumplimiento de las obligaciones estipuladas en los artículos 16 a 29. En definitiva, en este grupo, en esta categoría,
de alto riesgo, pues se aplica un sistema de gestión de riesgos entendido como un proceso, y esto es importante, no solamente al comienzo, sino un proceso continuado y planificado de control durante todo el ciclo de vida de la IA. ¿Con qué fin? Pues con el fin de minimizar el riesgo detectado de forma que se garantice la protección de los derechos. ¿Qué ocurre con los restantes sistemas de IA que no se engloban entre los sistemas de alto riesgo, que no están prohibidos? Pues se incluyen en una última categoría, los sistemas de IA de uso general. En esta categoría prácticamente se incluyen el gran bloque de sistemas existentes en el mercado y que son aquellos que acarrean un riesgo mínimo, no es que no acarreen riesgo cero no existe, pero sí un riesgo mínimo para los derechos y libertades por su menor capacidad de intrusión. A estos sistemas, pues a estos sistemas se le imponen obligaciones de transparencia para evitar una eventual lesión de derechos. En esto consiste, a grandes rasgos, la propuesta de ley de inteligencia artificial analizada y de esta forma pues, la Unión Europea pretende hacer frente a este desafío normativo de evitar que los usos de estos sistemas informáticos de aprendizaje automático afecten negativamente los derechos en el ámbito de la Unión Europea. La amenaza que, en definitiva, que no es potencial, es real, que la IA representa para los derechos fundamentales, es lo que justifica la existencia de esta ley europea específica, que, insisto, aún no está aprobada, es una mera propuesta, es una ley de la que cabe resaltar su gran complejidad, no solamente es larga, es compleja, lo que en definitiva es reflejo de la enrevesada y cambiante realidad que pretende regular. Es importante, o resalto de la misma, que para preservar los derechos, para una preservación real y efectiva de los mismos, la regulación europea apuesta por algo que es muy importante, que es la supervisión humana. El derecho, en definitiva, a la supervisión humana. Y es que la IA no puede desplazar al ser humano, no puede sustituirlo. Puede ayudar, puede complementar la inteligencia humana. Y el derecho debe estar ahí para garantizar dicha intervención, dotándola de un carácter preceptivo ante el alto grado de sofisticación de la IA, porque no he tenido tiempo, pero creo que en otras ponencias habrá resaltado, todos los ámbitos, todas las empresas, todas las administraciones públicas están ya Doctora, prácticamente perdón la en interrupción, le quedan 3 minutos. Sí, estoy acabando. Es de carácter preceptivo dicha intervención humana, de forma que la seguridad jurídica, que es un pilar esencial del Estado de Derecho, siga vertebrando la llamada sociedad tecnológica. Además, la intervención humana es la mejor garantía de la transparencia y de la explicabilidad, y a su vez también es exigencia de ambos principios. El de principio de transparencia algorítmica y el de explicabilidad, cuyo reconocimiento como derechos pues también se está abriendo camino. La transparencia algorítmica genera confianza, la explicabilidad proporciona credibilidad, dotando en definitiva de legitimación a las decisiones automatizadas. En definitiva, son dos instrumentos indispensables, la transparencia y la explicabilidad, para disuadir y detectar usos de la IA que sean lesivos de los derechos constitucionales. De ahí la importancia de su reconocimiento como derechos, que es más que conveniente porque su protección en los entornos y espacios digitales cada vez más presentes en nuestro devenir diario, pues reportará certidumbre jurídica a la sociedad. Y lo he conseguido, ajustarme al tiempo. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición para posibles preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctora. A continuación, la última ponencia de esta mesa estará a cargo de la doctora María José Carazo Liébana, quien disertará sobre un nuevo concepto básico en la regulación del derecho a la protección de datos, la responsabilidad proactiva. Doctora, tiene la palabra. Muy bien, muchas gracias. Un saludo desde Jaén. Buenos días. Antes de nada, mi agradecimiento a la Red Iberoamericana de Estudios Jurídicos de 1812. Es la primera vez que participo y bueno, estoy encantada. Muchísimas gracias, Juan Manuel López Ulla,
Muchas gracias, Miguel Revenga, que lo he visto por aquí, y varios colegas que no alcanzo a ver desde la pantalla, pero bueno, quedan todos saludados. Mi ponencia va sobre el tema de la responsabilidad proactiva. Voy a compartir pantallas si... Bien, ¿se ve? ¿Se ve? Sí, ¿no? Sí, doctora, Perfecto. se ve perfectamente. Perfecto. Bueno, yo había preparado una ponencia un poquito más extensa. No obstante, teniendo en cuenta los compañeros que me han precedido en la palabra, voy a intentar dar a mi exposición un hilo conductor. Dado que el compañero Fernando Bermúdez ha hablado de los dilemas de la inteligencia artificial y la compañera Emilia Girón ha hablado sobre la nueva ley de inteligencia artificial que está próxima a aprobarse, bueno, pues yo, en lugar de hablar un poco de la protección de datos como precedente y tal, pues me voy a ir directamente a la responsabilidad proactiva. Yo mi intención era hacerles una introducción sobre cuándo se regula por primera vez. Bueno, en España no tenemos un derecho constitucional fijado en la Constitución como tal de derecho a la protección de datos. El artículo 18.4 únicamente habla de que la ley limitará el uso de la informática para garantizar el derecho al honor, la intimidad. Y luego ya a partir de una sentencia del Tribunal Constitucional 290/2000 y otras posteriores es cuando se ha plasmado el derecho a la protección de datos como derecho fundamental. Pero voy a pasar esta parte y me voy a basar y voy a iniciar mi ponencia en la responsabilidad proactiva. Yo les decía anteriormente que quería hacer un hilo conductor, y es que la compañera Emilia Girón ha hablado efectivamente de la inteligencia artificial, los problemas que genera la aplicación de mecanismos de inteligencia artificial. Y es que se establece un sistema de responsabilidad nuevo, que es la responsabilidad proactiva. Esta responsabilidad proactiva para el uso de inteligencia artificial con el uso de datos masivos, con la protección de datos, con el Big Data, etcétera. Lo primero que hay que señalar es dónde nos situamos, que es el principio de responsabilidad proactiva o la accountability. Prácticamente nos estamos refiriendo a la responsabilidad por riesgos. Aquí el responsable de tratamiento va a responder por los riesgos que pueda provocar el uso del tratamiento de datos personales. Básicamente, el artículo 5 del Reglamento General de Protección de Datos viene a decir que los datos que sean tratados por mecanismos de inteligencia artificial deben de ser realizados de manera lícita, leal, transparente, deben de ser recogidos con fines determinados. Eso se llama principio de limitación de la finalidad. No podemos utilizar datos personales o no debemos utilizar aquellos datos que no sean imprescindibles para la actividad de tratamiento que estamos realizando. Deben de ser limitado a lo necesario, minimización de datos. Ojo con la inteligencia artificial, porque el Big Data lo que provoca es las 3 V que llamamos la variedad, volumen y velocidad de datos personales. Eso contrasta abiertamente con el Reglamento General de Protección de Datos y ese principio de minimización de datos. Los datos deben de ser exactos y actualizados y mantenidos el tiempo necesario para la finalidad del tratamiento. Limitación del tratamiento, limitación del tiempo, otro inconveniente que nos genera con el uso de la inteligencia artificial. Y luego, finalmente, que tienen que ser establecidos con una seguridad adecuada, es decir, integridad y confidencialidad. Si analizamos estos principios del artículo 5 del Reglamento General de Protección de Datos, el reglamento es del año 2018, vemos que muchos son difícilmente aplicables realmente en el escenario de la inteligencia artificial. Y por eso el principio de responsabilidad proactiva tiene un problema. El problema es la seguridad jurídica, porque ya no se va a responder solamente por no cumplir la norma, sino porque cumpliendo la norma no se han establecido los mecanismos necesarios para evitar el riesgo que podía suscitar el tratamiento de datos personales. Es decir, aquí estamos ya abriendo un eslabón más. No me sancionan por incumplimiento de la norma, como es lo normal, sino que me sanciona aun cuando esté cumpliendo la norma, si yo no puedo garantizar que he arbitrado todos los mecanismos adecuados para evitar el riesgo. Por eso es tan importante la evaluación de impacto de protección de datos. El tema de la responsabilidad en el tratamiento, eso es importantísimo, porque cuando hablamos de la responsabilidad proactiva en los datos personales, en la inteligencia artificial, claro, la pregunta siguiente es,
y quién asume la responsabilidad, quién es el responsable. Y aquí el Reglamento de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales española, que es una copia del reglamento, establece el principio de la funcionalidad. Es decir, lo importante no es tanto quién aparezca en la actividad de tratamiento como responsable, sino la función realmente de responsable. Me explico. Puede ocurrir que en la documentación aparezca en la actividad de tratamiento una persona como responsable y otra como encargado, pero si el encargado actúa de manera que atribuye fines propios al tratamiento de datos personales, automáticamente deja de ser encargado para llegar a ser responsable. Esto es interesantísimo y sobre todo nos coloca a los juristas en la posición de la prueba. Habrá que probar quién realmente estaba otorgando la finalidad determinada que se había establecido a esos datos personales. El registro de la actividad de tratamiento, fundamental. Siempre que usamos datos personales en la inteligencia artificial, tiene que haber un registro de actividad de tratamiento. Es decir, qué datos personales estamos tratando, si realmente es proporcional el uso de datos personales o no, es decir, principio de minimización. ¿Es necesario que utilice esos datos personales o puedo no utilizar determinados datos personales? Luego les voy a indicar algunos casos jurisprudenciales muy interesantes. En fin, que hay que establecer ese registro de actividad de tratamiento también por seguridad jurídica. Muy importante en el reglamento de protección de datos es la protección desde el diseño y por defecto. Bueno, esto nos coloca ya en otra dimensión. Como yo les decía anteriormente, cuando hablamos de la responsabilidad proactiva, no solamente hay que cumplir la ley, sino que hay que demostrar que se ha puesto todos los mecanismos adecuados se han implementado para evitar el riesgo. Pues en ese apartado está la protección desde el diseño, es decir, en las empresas, en todas las actividades en las que se utilicen datos personales, deberá de establecerse un protocolo de actuación que deben de seguir todos los empleados de la empresa, incluido obviamente el responsable, que es el responsable último, el encargado, para demostrar que se cumple la normativa. Por tanto, protección desde el diseño de la actividad. Y luego protección por defecto, que viene a significar el principio de minimización de datos. Es decir, yo no tengo que utilizar aquellos datos que no sean imprescindibles para la realización de la actividad que estoy haciendo. Evaluación de impacto de protección de datos. Ya se refería mi compañera a ella. Cuando hay riesgos en que se produzca alguna brecha en el uso de datos personales, es necesario hacer una evaluación de impacto de protección de datos. Como ella decía, hay algunas actividades que están establecidas como alto riesgo. Obviamente, todas las que utilizan mecanismos de inteligencia artificial, por esas 3 V de variedad, volumen y velocidad de datos personales, por definición, son potencialmente peligrosas, ¿no?, en cuanto a la protección de datos personales. Pero en algunas ocasiones quizás no tanto. No obstante, siempre se recomienda para el responsable hacer esa evaluación de impacto de protección de datos, que viene a asegurarse que en caso de que exista alguna brecha, siempre podrá demostrar ante las autoridades de control, primero, qué operación de tratamiento ha realizado, la proporcionalidad, que es fundamental, es decir, que se ha establecido todos los o sea, que eran necesarios, ¿no?, esos datos para la actividad de tratamiento que se está realizando, evaluación de los riesgos, qué riesgos se pueden asumir o qué riesgos se pueden producir y, finalmente, medidas preventivas en relación a esos riesgos. Bien, pues a partir de ahí, pues yo he realizado un estudio de la jurisprudencia. Bueno, hay muchísimas sentencias, pero bueno, me he ceñido básicamente a la responsabilidad proactiva en la administración pública, es decir, cuando el responsable es una administración pública. Y también me he ceñido, un poco por no abarcar muchas sentencias, únicamente del año 2021, 2022 y parte del 2023. Bien, pues a partir de ahí, pues me he encontrado con una doctrina muy interesante donde básicamente se aluden a cuatro temas que tienen interés práctico. Primero, ¿qué tipo de obligación implica la adopción de medidas de seguridad en materia de protección de datos, si es de medios o de resultado? Es decir, la administración pública está exenta de responsabilidad siempre y cuando pueda demostrar que ha establecido los medios para evitar una brecha de seguridad, o, por el contrario, si producida una brecha de seguridad y demostrando que ha puesto todos los medios,
puede ser responsable. Es decir, ¿es una obligación de medio o de resultado? Bueno, esta jurisprudencia es bastante interesante. A veces es un poco contradictoria, pero resulta de interés. Y ahora les comento algunos casos. ¿Qué tipo de responsabilidad tienen las personas jurídicas en relación con la medida de seguridad empleada por incumplimiento de datos personales? Si responden las personas jurídicas por la actividad de sus empleados y de sus cargos públicos. Bueno, la respuesta es muy sencilla. Obviamente, si no respondieran, entonces las administraciones públicas no serían responsables. Las administraciones públicas necesitan a alguien, ¿no?, que actúen por ellas y, por tanto, serán sus empleados y sus cargos públicos los que actúen por la administración y, por tanto, la administración será la responsable ante las autoridades de tratamiento y ante las autoridades judiciales. ¿Cómo opera el principio de minimización de datos en el tema, por ejemplo, de la administración sanitaria? Y luego también otro tema interesante es si se pueden o no publicar en boletines oficiales sanciones graves impuestas por la agencia tributaria. Bueno, ya le adelanto que sí, porque tenemos una ley del 2015 que así lo establece. No obstante, publicar esos datos personales en boletines oficiales tienen el riesgo de que luego se puedan duplicar y luego se puedan copiar, ¿no?, en redes. Por eso se aconsejan establecer una serie de mecanismos de seguridad, establecer imágenes, etcétera, pero en cualquier caso el riesgo cero no existe y aquí sí que se producen varias brechas de seguridad. Bueno, yo como me voy a abstener a los 15 minutos... Doctora, perdón la interrupción, le quedan 3 minutos. Pues bueno, como me quedan 3 minutos, les voy a contar un caso, a ver si en 3 minutos tengo tiempo. Bueno, el tema de la administración sanitaria, es una señora que tiene un problema en un pie, se hace un esguince y va a urgencia hospitalaria. Entonces allá en urgencia pues le hacen un informe médico de urgencia, en el que, viendo su historial médico, pues aparece en la indicación del médico, bueno, pues que esta señora se había sometido a un cambio de sexo hacía 3 años. En fin, un dato que nada tenía que ver con la dolencia por la cual iba a curarse en ese hospital de urgencia. Cuando ve ese informe, bueno, pues ya inicia todos los procedimientos, primera autoridad de control, luego al tribunal, y ahí tenemos una sentencia del Tribunal Supremo, que la tienen ahí, muy interesante, del año 2022, en la que efectivamente se sanciona a este hospital precisamente por haber incluido en el informe de urgencia datos que nada tenían que ver con la dolencia de la persona por la que fue a urgencia, ¿no? Principio de minimización de datos. Bueno, pues esto termino. Espero que le haya resultado interesante y muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a los 3 disertantes. Entiendo que en el chat no se han formulado preguntas aún. No sé si alguno de los presentes quiere realizar alguna pregunta. Sí, doctor. Bueno, muchas gracias. Más que una pregunta, es que me ha fascinado la lectura de Fernando de la novela de Ian McEwan, porque precisamente el contraste entre tu lectura y lo que yo recordaba de esa novela, pues yo creo que demuestra la radical diferencia que hay entre el pensamiento humano y el pensamiento computacional. Es decir, yo creo que el punto de vista que nos lleva a pensar que la inteligencia artificial está igualando nuestra capacidad de pensar y que en unos años nos va a superar, ¿no?, con todo el escenario terrorífico que abre, pues yo creo que la lectura de novelas y la mirada humana sobre la creatividad artística desmiente ese presupuesto. Yo creo que la inteligencia artificial no está capacitada para igualar nuestra creatividad. Por ejemplo, tu lectura y la mía, yo recuerdo cosas que no tienen nada que ver con la que tú has... Bueno, tienen algo que ver, pero recuerdo otras. Y mientras hablabas, me estaba acordando del relato aquel famoso de Borges, de Funes, el Memorioso, que era monstruoso e inhumano porque recordaba cada detalle de cada momento del día. Entonces, en su operación de recordar, tenía que invertir otra vez la misma vida en una cosa que demuestra
que la creatividad, el arte, pues consiste en olvidar y en recrear lo esencial, dar tu mirada a lo esencial, pero olvidar también, ¿no? Seleccionar, eso es lo que hacemos los humanos, y me parece que magnificar la capacidad de almacenar datos, evaluarlos y producir un resultado, pues hasta ahora no. Ya el otro día discutía con un amigo que me comentaba que entre una cantata de Bach producida por inteligencia artificial y una cantata original no había diferencia. Bueno, creo claro que hay diferencia, porque la inteligencia artificial puede producir una cantata al modo de, igual que puede producir un relato al modo de, pero no ese desafío, ¿no? Esa obra de creación literaria que es la que nos has comentado y que me ha incitado a releer, de manera que muchas gracias. Perdón por extenderme. Bueno, gracias por la devolución. Yo lamentablemente tuve hace muchos recortes en la obra, pero bueno, si te acordás, son pasaje tras pasaje, que es impresionante. Hay una parte, no quiero espolear mucho la obra, pero Adán empieza a meterse en la obra de Shakespeare. No sé si te acordás esa parte. A meterse en la obra de Shakespeare y la lee toda. Entonces le dice al protagonista, he terminado Shakespeare y estoy asombrado. Entonces, claro, él dice, sigo la conversación porque digo, ¿qué va a comprender Adán de Shakespeare? Entonces, claro, empieza a tener un diálogo con él y se da cuenta que comprendió un montón de cosas, ¿no? Y que sabía un montón de cosas de Shakespeare, claro, pero llegó un momento que dice, porque incluso estaba enamorado de Miranda, o él pensaba que estaba enamorado de Miranda, entonces empieza a escribir poemas a Miranda. Entonces también se ponía mal él, entonces decía, claro, ¿hasta qué punto una inteligencia artificial puede comprender el sufrimiento del hombre? Comprender la dimensión de eso que es inexplicable, del amor del hombre a una mujer, ¿no? Entonces, bueno, pasajes notables por todos lados, y comparto con vos ahí, efectivamente, creo que la literatura nos interpela y creo que amplía nuestra racionalidad respecto de lo jurídico, ¿no? Un poco que, bueno, Paula me mira porque sabemos que estamos trabajando mucho estos temas, hace un par de años, y estoy convencido de esto, ¿no? Y cada vez que me meto más en la literatura, termino comprendiendo mucho más al derecho. Realmente, como siempre digo, me he vuelto a enamorar del derecho y lo he mirado de otra manera, ¿no? Mucho más abarcativa, mucho más interesante. Y creo que, cito una parte, Min-Chul Han, creo que lo conocen este autor. Este autor, bueno, que en este libro se llama No Cosas, tiene un capítulo de inteligencia artificial que es impresionante, ¿no? Él lo que hace en este librito, perdón, que me toma 2 minutos, él retoma la tesis de Heidegger del hombre situado, ¿no? Del ser y el tiempo, si se acuerdan. Y él dice, claro, la inteligencia artificial nunca va a poder hacer lo que hace el hombre. Él es muy crítico, ¿no? Y él dice, todo pensamiento requiere que sus pensamientos y sus enunciados sean en toda ocasión obtenidos como en el metal de Mena, ¿no? Desde la disposición anímica fundamental. Es decir, esa mirada del mundo en la cual yo comprendo que estoy situado, pero a partir del cual yo comprendo las cosas. Entonces él dice, claro, el pensamiento oye, escucha y pone atención. Ahora bien, la inteligencia artificial es sorda. Nunca va a poder tener esa voz. Es impresionante. Entonces, claro, va a poder tener una capacidad superlativa del dato y de la creación a partir del dato, pero claro, esa dimensión del hombre que es inalcanzable, creo que. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones a los 3 ponentes. Quería hacer una pregunta para la profesora Emilia Girón. Y desde ya disculpas anticipadas si llega a ser muy amplia. Pero hasta que la regulación llegue, hasta que la regulación europea llegue. Yo quería saber si en España y otros países de Europa existen actualmente implementados estos sistemas que han sido calificados como de alto riesgo como para la prevención y el juzgamiento de delitos. En tal caso,
qué problemáticas han descubierto con la implementación de estos sistemas de inteligencia artificial y qué respuestas han podido dar. Esa es la pregunta. Muchas gracias. Y sí, efectivamente se están aplicando por algunas comunidades autónomas algunos sistemas para detectar no solamente la reincidencia, la posibilidad de riesgo por cometer delitos de violencia de género. Se aprobó hará unos meses una ley que no sé, yo creo que la comentaría ayer, una ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, que es la primera ley española que ya regula la inteligencia artificial o el uso de la inteligencia artificial, pero lo que hace es remitirse a la normativa europea. Entonces sí que es verdad que se están utilizando, pero como he dicho antes, sin una regulación que tenga por objeto directo la inteligencia artificial. Se aplican pues las leyes sectoriales, la de protección de datos que ha comentado mi compañera María José, esta nueva ley que se ha aplicado, pero no existe todavía, existe la ley de enjuiciamiento criminal, que es la que regula el uso de todas estas tecnologías para la prevención e investigación de los delitos, pero no existe todavía una regulación legal que tenga por objeto. Entonces, ¿qué es lo que se produce? Pues cuando hay posibles lesiones de derecho, pues acaban en vía jurisprudencial. Esto es, acaba ante los juzgados, pero ahora mismo ¿se están aplicando los programas? ¿Se están aplicando los sistemas informáticos? Sí, se están aplicando. ¿Qué riesgos está conllevando? Bueno, pues hasta que esto no se produzca en la práctica y los pocos que se están produciendo, pues se están llevando ante los órganos judiciales. Pero regulación legal se tiene que aplicar la sectorial, la de protección de los consumidores, la de protección de datos. Insisto, la ley española, la primera que se regula el uso de la IA es esta ley que se ha aprobado hace unos meses y se remite a la normativa comunitaria. De ahí la importancia de tener ya este marco normativo aprobado en la Unión Europea. Pero que son varios, el sistema Compass, el sistema Biogen, son diversos los sistemas informáticos que se están aplicando en el ámbito de la justicia. Yo creo que no sé si con esto habré respondido a su pregunta. Emilia, nada más. No, es una pregunta también, un comentario general para ver qué te parece. ¿Me estás escuchando? Sí, sí, sí. Ah, vale, pues soy... No, la idea... Claro, aquí hay dos ámbitos de fuga. Uno es el propio ámbito de incidencia del derecho europeo, del que se excluye lo relativo a la defensa y a la seguridad nacional. Sí. O sea, la propia, yo no sé si la... Sí, no, la ley europea lo proyecto, excluye. La ley europea lo excluye. Claro, lo excluye. Eso seguridad es un y ámbito, defensa, claro. Seguridad y defensa queda seguridad excluido. nacional, Sí. cada estado a su modo. Eso hay que decir. Y luego, en los riesgos inaceptables, a mí me preocupa mucho esa cláusula, salvo supuestos excepcionales por ley. Y ayer yo cité en mi intervención, Francia ya ha aprobado que en los Juegos Olímpicos de este verano va a ser posible la vigilancia e identificación biométrica masiva. Entonces, como siempre estamos un poco creando excepciones que, en fin, cuartean la eficacia, ¿no?, de la normativa. Sí, pero en este caso yo es que no he tenido tiempo de... La ley europea exige que exista previa autorización judicial para el uso excepcional de estos sistemas. Entonces ahí el garante serán los órganos judiciales y otra serie de limitaciones para que el uso sea excepcional y no... Entonces, y exija a los países miembros que aprueben normativas, normas de derecho interno, que quede muy claro en qué supuesto, con qué requisito se puede utilizar excepcionalmente estos sistemas de videovigilancia masiva. Claro. En que el equilibrio está la virtud, pero es algo que tendrán que regular los estados. Y exige eso, previamente la autorización judicial, que serán los principales garantes de que algo excepcional no sea la norma. Yo quisiera hacerle una pregunta a María José Carazo, pero antes tengo necesidad de agradecerle a Fernando su mirada, el haber traído a este congreso esta otra perspectiva humana, porque uno sale de aquí con
bueno, con una especie de zozobra, ¿no? De todos los riesgos y las amenazas que se ciernen con estas nuevas tecnologías. Entonces, yo creo que debería ser obligatorio en todos estos congresos jurídicos traer esta otra visión. Muchísimas gracias. También a Emilia por su conferencia. Y a María José bueno, esto no es una pregunta, es saber su opinión o compartir pues lo que yo siento. Y lo que siento es que yo creo que el común de los mortales hemos perdido el control sobre nuestros datos. En un principio, la legislación se basaba sobre la obligación de solicitar el consentimiento expreso del interesado, del titular de los datos, para que estos se pudieran tratar. Pero yo no tengo ni idea de qué ha autorizado ni de qué datos míos están circulando y sospecho que son muchísimos. Entonces pienso que seguir pensando en el consentimiento es una falacia. Entonces quizás haya que confiar en los principios que rigen el tratamiento, ¿de acuerdo? Y ella pues ha hecho referencia a dos, al de minimización de los datos y al de utilizar solamente que quiere decir solamente los datos estrictamente necesarios. Bien, pero lo que le quiero decir a María José, y no me alargo más, yo empiezo a tener la sensación de que normas hay, lo que creo que a lo mejor faltan son instancias, mecanismos que las garanticen efectivamente, que las implementen. Entonces, yo no sé si hace falta alguna instancia, porque claro, esta mañana el profesor Chan de México decía, los ciudadanos tienen dos formas de reclamar, ante la empresa que creó la aplicación o ante los medios ordinarios. Casi nadie utiliza los medios ordinarios porque son lentos y porque son costosos y porque tenemos la sensación de que la batalla está perdida. Y esto es lo que yo quería saber, si María José comparte conmigo esta reflexión, si haría falta algún tipo de instancia administrativa que aún no está creada, si hace falta algún tipo de tribunal que todavía no está creado, porque la sensación que yo tengo es que esta es una batalla que la estamos perdiendo los ciudadanos, nada más. Pues, a ver, no sé cómo responder. Bueno, te voy a responder en una idea básica. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Nos falta educación sobre nuestros datos personales. Yo creo que no tenemos control de nuestros datos personales, nos falta esa educación de saber que hay ciertos datos que no tenemos por qué entregar, no tenemos por qué dar, etc. Entonces, esa falta de control tiene mucho que ver con que no somos conscientes del valor de nuestros datos. Eso por ahí, yo eso en líneas generales. Luego, en cuanto a la instancia, efectivamente, la instancia administrativa, hombre, la Agencia Española de Protección de Datos está haciendo un papel muy importante. Si analizamos viendo su web, tiene una serie de guías, de instrucciones, yo las suelo visualizar mucho, además a los alumnos también la vemos en clase, y es bastante intuitiva y bastante buena a efectos de educar. Y luego también, bueno, todas sus resoluciones y demás. Pero que efectivamente, es que es un tema, esto es como poner puertas al campo, es incontrolable. Entonces, bueno, pues podemos efectivamente tener órganos administrativos, órganos judiciales, pero básicamente una educación sobre nuestros datos personales. El tema del consentimiento, efectivamente, pero es que muchísimos datos están ahí o los entregamos sin necesidad de consentimiento, pues cuando hay una obligación legal, que es lo que decía Miguel, pues cuando existe un interés público, por temas estadísticos incluso, por temas de investigación. Es decir, hay tantas excepciones al principio del consentimiento que hace que perdamos el control en muchas ocasiones. Muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé si te he contestado, pero yo diría educación sobre nuestros datos personales y a los niños desde pequeñitos y a los padres que a los niños le enseñemos que sus datos
¿vale? Y que sus datos, mandar sus datos de forma aleatoria puede ser muy peligroso. Y a partir de ahí, de los colegios, ¿no? De incluso las universidades, luego ya pues, podemos extendernos mucho más allá en cuanto a órganos administrativos, judiciales, etc. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿No? Muchas gracias. Damos por concluida esta quinta mesa.